tal, chicos? Mi nombre es Jorge Eduardo Castro Castro. Yo actualmente estudio Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente yo me encuentro formando parte de la Junta Directiva del Centro de Estudiantes de Medicina de San Marcos, el centro de estudiantes de medicina más antiguo del Perú. También formo parte de la Junta Directiva del Centro de Salud Docente San Fernando, más conocido como la Posta San Fernando, que es un grupo de personas que domingo a domingo, no solamente medicina humana, sino las demás carreras como enfermería, como terapia física, laboratorio, se unen los domingos para poder ir a atender a un centro de salud que se encuentra en el Agustino y donde la atención es propia por los mismos estudiantes, ¿no? Los estudiantes de último año atienden directamente a las personas, siempre guiados por la tutela de un docente, un doctor, que nos da la guía para esto, ¿no? Esta labor es una de las oportunidades y, bueno, mejor dicho, una única oportunidad que te ofrece San Marcos. Es el único lugar donde atendemos nosotros mismos los estudiantes y es acá donde desde el primer año podemos cumplir las expectativas que yo estoy seguro muchos de ustedes tienen, ¿no? Yo cuando ingresé, o cuando todavía estaba a punto de ingresar, tenía esa expectativa de querer ayudar, de querer poder realizar esta labor que los médicos cumplen, ¿no? Y tuve esta oportunidad desde el primer año donde el acercamiento con el paciente es directo, ¿no? Nosotros nos vemos atendiendo directamente a estas personas y ese gracias, ese muchas gracias joven, muchas gracias doctor, que si te llaman aunque no lo seas, vale muchísimo más que cualquier pago, vale muchísimo más que cualquier otra salida que haya podido tener un domingo, ¿no? O irme de fiesta o irme a otro lugar. Esas cosas son las que te marcan en la carrera de medicina humana. Creo que ese acercamiento con el paciente y ese agradecimiento que nosotros, estudiantes de medicina y futuros médicos, realizamos, nos llena muchísimo, ¿no? Y esa es la principal característica de la carrera de medicina humana, ¿no? Que es la vocación de servicio que la mayoría de nosotros posee y es a través de lo cual nos acercamos muchas veces, ¿no? Y vemos reflejado hoy más que nunca en este contexto de pandemia, ¿no? Otras oportunidades que nos ofrece la Facultad de Medicina de San Fernando las tenemos en el otro campo muy importante de la medicina, ¿no? Que es la investigación, donde tenemos grupos muy reconocidos como Sociedad Científica San Fernando y ADIX, donde no solamente nos reconocen a nivel local, sino a nivel nacional y en algunos casos han competido en concursos internacionales, ¿no? Para todos los que estén interesados en la investigación, la carrera de medicina nos ofrece también esta gama de oportunidades, no solamente en la parte asistencial, que es lo que ya les he comentado, sino en la parte de investigación. Otro campo que tenemos es de la salud pública y la salud global, donde también tenemos entidades locales, nacionales e internacionales, como lo es IFIMSA, que es un grupo de estudiantes a nivel global, donde atiende estos problemas específicos de salud pública, de salud global, que es otro de los campos muy importantes en la medicina, ¿no? También nos enseña un poco de gestión. No sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez a algún hospital y ha visto muchas falencias, muchas cosas que deberíamos cambiar y deberíamos mejorar, ¿no? Y nosotros desde estudiantes nos formamos a nivel de gestión para poder ir cambiando estas diversas cosas, ¿no? El estudiante de medicina se caracteriza por cumplir una labor docente, ya se les he dicho, por ejemplo, en la Posta San Fernando, estudiantes de último año forman estudiantes de menor año y así el ciclo se va repitiendo. El estudiante de medicina cumple una labor de líder. El liderazgo es algo que caracteriza al médico de San Fernando, al menos. Y otra de las características muy importantes y no hay que olvidar es que hay que cambiar un poquito este concepto que se tiene de que el estudiante de medicina todo el día está leyendo, todo el día está estudiando, y es algo que no del todo es verdad, ¿no? Lo cierto es que siempre debemos estar en constante lectura, en constante actualización, porque el mundo del conocimiento es muy amplio. Así que vamos a encontrar una diversa cantidad de cosas para leer y actualizarnos. Pero hay una frase muy cierta que nosotros la tenemos muy presente en lo que es San Fernando al menos. El que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. Y es algo que nosotros lo tenemos muy marcado porque hay tiempo para todo. Así como nosotros estudiamos y nos potenciamos a nivel académico, el estudiante de medicina de San Fernando realiza un montón de actividades a nivel de gestión, en grupos, en juntas directivas, a nivel cultural, el grupo COFSAF, un grupo muy reconocido donde hay danza, teatro, música,
A nivel deportivo, tenemos fútbol, jugamos fútbol, vóley, básquet, natación, tenis de mesa, entre otros, ¿no? Cada grupo tiene su club dentro del mismo San Fernando. Como se darán cuenta, hay para potenciar muchísimas de las cualidades en las cuales podemos ser talentosos, ¿no? Y es esa perspectiva en la que ustedes van a poder conocerlo, ¿no? En mi caso, yo vi muchas falencias a nivel educativo, a nivel del hospital, y el campo de conocimiento de la medicina es realmente apasionante, ¿no? En el caso de ustedes, tienen que encontrar muy marcada esa vocación que va a poder solventar el inicio de una larga carrera y muy hermosa, dicho sea de paso. Una frase que muy marcada está en mi mente es la frase de un médico cuando fui ingresante y nos lo dijo, ¿no? Nos dijo, ¿qué clase de médicos quieren ser? ¿Qué clase de futuros profesionales quieren ser? Y esto va también para ustedes, ¿no? En su formación, ¿cómo deben desarrollarse? Él nos preguntó si algún familiar querido, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, lo llevaríamos al mejor de los médicos o al peor de los médicos. La respuesta, obviamente, ustedes saben que nosotros lo llevaríamos al mejor de los médicos. Y ahí está la clave para ser un buen profesional. ¿Hacia dónde debemos apuntar? Uno debe apuntar hacia él, hacia el mejor de los médicos. Uno debe ser como él o mejor que él. Porque ese médico que algún día va a atender a tu madre, a tus hermanos, a tus padres, va a ser el más apto y el más capaz. Y eso es lo que todos nosotros debemos buscar y debemos forjar. No solamente yo les hablo como mi vida ya universitaria, sino les hablo a ustedes como todavía están en una etapa preuniversitaria, ¿no? Todo proceso requiere perseverancia, constancia y dedicación. Todos ustedes que están todavía en esta etapa preuniversitaria, que es una etapa corta, nunca es muy larga, chicos, por más que lleven un tiempo en lo que es su preparación, van a poder tener la oportunidad de ingresar a esta hermosa carrera. Realmente yo no me arrepiento ningún segundo de haber estudiado lo que estoy estudiando ahorita. Si pudiera tener la oportunidad de volver a escoger mi carrera, la escogería una y mil veces. Es muy importante que ustedes marquen bien esas motivaciones, porque esas motivaciones son los que van a marcar el inicio de su ingreso a la vida universitaria y van a poder conocer todas las hermosas y bonitas cosas que les he podido comentar. Van a poder tener ese acercamiento a los pacientes desde el primer año. Una vez ingresantes, los invito a conocer a todas esas cositas, detallitos que les he podido comentar, y ustedes mismos van a vivir con gran goce y con gran experiencia. Es muy importante ese factor motivación, ese factor perseverancia, en que nunca les digan que alguna carrera es imposible o una meta no se puede lograr. Todos los estudiantes, todos los médicos que ahora están formando parte de las filas que atienden a pacientes, todos han pasado por la etapa en la cual ustedes están, que es la etapa preuniversitaria, y todos sabemos lo que se siente estar ahí a punto de dar un examen de admisión, ¿no? Con toda la confusión de saber qué carrera escoger, con toda la confusión de saber cómo voy a rendir mi examen, ¿no? Es muy importante esa experiencia, chicos, y es una experiencia que van a recordar como una fase pasada, bonita, y que van a tener algo muy marcado para el recuerdo. Les habla aquí el doctor Víctor Daniel Villena. Estoy en la ciudad de Ontario, California. Envío saludos al grupo vocacional de San Marcos. Aprecio el trabajo que están haciendo. Yo soy médico graduado en San Marcos en el año 1976. Ya buena cantidad de años. El mayor interés de poder entrar a la Universidad de San Marcos en aquella época es por el prestigio de la universidad. San Marcos siempre se destacó en sus diferentes aspectos, tanto académicos, institucionales, deportivos e incluso políticos. Hablar de San Marcos, que siempre se le mencionaba como la decana de América, era hablar de una universidad muy seria, muy responsable, que tenía mucho prestigio.
y sus exalumnos, los profesionales que terminaban en San Marcos, siempre eran muy considerados. Es una pregunta muy interesante y es una pregunta que yo la valoro en el sentido de la formación familiar y de la formación en el colegio. El pretender ser una persona útil a la sociedad, el ver que me llamaba la atención el dolor de mucha gente, de querer yo contribuir en aliviar en algo ese dolor. Eso es lo que decimos nosotros, pues, la vocación. Y bueno, es una vocación innata de querer ser una persona útil en el punto de vista médico. La medicina es una ciencia muy interesante, muy compleja, que requiere de mucha dedicación y estudio. Pero es fascinante y lo que a uno lo motiva enormemente es poder entender todo ese mecanismo del cuerpo humano y en un momento dado nosotros ser parte de eso y poder contribuir en la vida real con un tratamiento, con una cura de la persona dolida. Esa es la razón principal por la cual uno, digamos, tenía ese entusiasmo por la medicina y que todos estos años me ha dado satisfacciones. La medicina humana es una ciencia muy interesante, muy seria, en la cual si uno tiene la vocación de tratar de entender la mecánica del cuerpo humano, que es lo que a mí me llamó la atención cuando uno estudia la fisiología, la anatomía, el por qué, digamos, los diferentes sistemas del cuerpo humano, llámese, por ejemplo, el corazón, cómo impulsa la sangre, las presiones, etcétera, cómo es que un cerebro puede, digamos, actuar, funcionar constantemente, la actitud del ser humano, toda esa complejidad de sistemas, de órganos, es algo verdaderamente maravilloso. Y uno poder entender eso y poder contribuir en lograr algo positivo de todo ese conocimiento que uno va adquiriendo y así, de esa manera, poder, digamos, atender a un paciente y brindar lo mejor que pueda uno, es algo que a mí me entusiasmó y que, digamos, te da satisfacción porque, por ejemplo, cuando operamos un paciente, hemos abierto corazón, hemos trabajado con un corazón, obviamente está bajo anestesia total, pero ver un corazón abierto y uno verlo y después de operado, ver a la misma persona que a las 4 o 6 horas puede respirar, puede comer, puede hablar, puede caminar, es algo que es verdaderamente extraordinario. Y esa es la satisfacción que uno encuentra en el sentido de haber estudiado, dedicado a esta carrera. Y la medicina, pues, es una de las carreras que es muy compleja, completa, activa, que constantemente está en actualización. Y eso pienso yo que es una de las carreras más lindas que hay en el mundo. Es obvio que el profesional de cualquier carrera se va a valorar de acuerdo a sus conocimientos, a su práctica, a su actitud ante la vida. Desde el punto de vista médico, el profesional médico tiene muchas oportunidades en diferentes especialidades. Digamos, va estudiando más, va penetrándose sus conocimientos en determinadas ramas. Puede ser cirujano, de la cirugía puede haber varios tipos de cirugía. Puede ser un cirujano cardíaco, puede ser un cirujano general,
puede ser un traumatólogo, un urólogo, ginecólogo, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, pienso yo, de que se valora al profesional en cuanto a sus conocimientos, a su experiencia y a la actitud. Porque muchas veces, a veces uno puede tener conocimiento, a veces puede tener algo de experiencia, pero la actitud hacia las demás personas o ante la sociedad a veces no es muy adecuada y eso disminuye un poquito el aspecto laboral. De ahí la importancia que quien estudia y se egresa dentro de la escuela tiene que saber reconocer estos aspectos y de esa manera a nivel laboral, a nivel de oportunidades de trabajo, no va a haber problemas y va a poder lograr muchas cosas. El campo de la medicina tiene muchas ramas. Entonces, cuando uno termina la carrera en la Facultad de Medicina, el último año es el año del internado, donde se hacen, digamos, 4 especialidades que son medicina interna, cirugía, obstetricia, pediatría. Una vez que uno termina el ser internado, ya prácticamente se gradúa como médico. Luego de eso, se presenta lo que se llama el programa de segunda especialización, que se refiere a las diferentes especialidades médicas. Estas diferentes especialidades médicas son relacionadas, por ejemplo, si hablamos de cirugía, puede ser cirugía general, puede ser cirugía cardíaca, puede ser traumatología, urología, ginecología, o sea, diferentes campos dentro de la misma cirugía. Si hablamos de medicina interna, hablamos de medicina intensiva, hablamos de pediatría, o sea, hay diferentes especialidades que la mayoría de veces te lleva 3 años, 4 años. Una vez que tú terminas tu especialidad, obviamente obtienes el título de especialista y te dedicas exclusivamente a esa especialidad. En el caso mío, yo me gradué en San Marcos, luego hice mi especialidad en cirugía en el Hospital Almenara, estuve en la especialidad de cirugía cardíaca. Es muy interesante la cirugía cardíaca, es muy intensa, uno tiene que tener una dedicación completa. La satisfacción es de que uno ve cómo los pacientes pueden recuperarse y pueden desarrollar su vida prácticamente en forma normal. Poder entrar a hacer una cirugía coronaria, hacer cambios de válvulas cardíacas, en ese tiempo pues eran cirugías bastante intensas, nos llevaba 6, 8 horas a veces. Y teníamos que quedarnos nosotros en el postoperatorio, a veces 24 horas, para ver que nuestro paciente respondiera lo mejor posible. Y gracias a Dios, las experiencias que tuvimos fueron bastante positivas. Obviamente cada persona tiene su personalidad y escoge qué especialidad es la que más le satisface, digamos. Hay muchos cirujanos que no les gusta la traumatología, o hay muchos médicos que no les gusta la cirugía, pero somos médicos, entonces ahí está la diferencia en cuanto a las especialidades. Eso uno lo va aprendiendo durante la formación médica, durante las prácticas médicas dentro de la escuela de medicina. Y cuando ya uno termina la facultad, ya tiene una idea más o menos qué especialidad va a seguir. La medicina en la escuela, por ejemplo, en la universidad, cuando hemos entrado nosotros a estudiar, cuando ustedes, los jóvenes, cuando yo era joven y entramos a la universidad, aprendemos varios conceptos.
Uno de esos conceptos que aprendimos fue de que uno estudia la ciencia por la ciencia y a la sociedad como campo de acción. ¿Eso qué significa? Que no solamente uno tiene que abocarse a estudiar medicina, estudiar su fisiología, su fisiopatología, sus semánticas, dedicarse a la cirugía, etc. Y no solamente es eso, sino que uno también tiene que aprender a entender que tenemos que trabajar para nuestra sociedad. ¿Cuál es la necesidad que tiene la gente de nosotros? ¿Cuál es el problema, digamos, de salud de nuestra población, de nuestra gente? Y entonces, uno tiene que tener dos conceptos o un concepto más. Una sociedad para que progrese debe tener dos pilares fundamentales para su desarrollo. Un pilar es la salud, el otro pilar es la educación. El médico tiene esos dos conceptos en su persona. El médico es un líder en la sociedad. El médico está dedicado a la salud y está dedicado a la educación. Una sociedad sin salud y sin educación es muy difícil que progrese. Tenemos que entender a nuestra sociedad y tenemos que no ser solamente médicos de consultorio, de hospital, sino también dedicarnos a nuestras comunidades. Para los jóvenes postulantes, les daría un consejo, como les he dado a mis hijos. La vida nos ofrece una serie de oportunidades, de situaciones, de condiciones. Pero tenemos que verla, desde mi punto de vista, en una forma muy amplia, muy general. Dos caminos. Un camino en el cual uno sigue de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a cómo está la situación, y uno en forma hasta cierto punto conformista sigue esa onda, sigue ese camino y prácticamente se adapta a lo que hay. Es en el cual uno se fija metas, uno se fija ideales y trata de luchar por esas metas y luchar por esos ideales. Eso implica mucho sacrificio, mayor esfuerzo, va a haber fracasos, van a haber caídas, van a haber dolores, frustraciones, pero si uno tiene esa meta, esa convicción de lograr algo, también va a tener alegrías, también se va a levantar de esas caídas y van a lograr triunfos. Para los jóvenes, el solo hecho de que estén aplicando a la universidad me indican que tienen el deseo de salir adelante, el deseo de progresar, el deseo de ser alguien. Y traten de lograrlo, traten de buscarlo, traten de conseguirlo. La vida, los logros en la vida no son logros del más fuerte o del más inteligente. Son logros de aquel quien cree poder. Creamos en nosotros mismos, luchemos por nuestros ideales, busquemos lo mejor para nosotros y las metas van a llegar. Tienen que llegar, pero uno tiene que vivirlas. Y eso es lo interesante de la vida. Por eso yo a ustedes les recomiendo de que siempre traten de mirar hacia adelante, siempre traten de hacerlo con esfuerzo y los logros van a venir.